encendidas durante todo el culto, pero estas velas de ahora se consumen muy rápido. Ya no hacen velas como antes. Abra por favor su Biblia en Eclesiastés capítulo 6. Eclesiastés capítulo 6, vamos a continuar la exposición del libro de Eclesiastés. Vamos a centrar nuestra atención en los versículos 10 al 12. Eclesiastés 6, del 10 hasta el 12, ese es nuestro texto para el día de hoy. Le pido por favor que me acompañe en oración. Bendito Dios, muchas gracias porque nos concediste vida en este día. Muchas gracias por traernos a la iglesia el día de hoy. Muchas gracias por quienes nos visitan. Muchas gracias por toda la iglesia que está reunida en este lugar. Y sobre todo, muchas gracias porque nos permites escuchar la lectura y exposición de tu santísima palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que en tu gracia concedas a el predicador, quien es un hombre quebrantado, igual de necesitado que sus hermanos de tu gracia, que le concedas la habilidad, la capacidad de predicar tu palabra con claridad, en una manera inteligible. Permite, Señor, que pueda articular muy bien este mensaje y permite también, Señor, a la iglesia la capacidad de entender no solo intelectualmente, sino salvíficamente este pasaje. Te rogamos, Señor, que abras nuestros ojos, nuestros oídos, pero sobre todo nuestros corazones. Y pedimos que tu palabra, por obra de tu Espíritu Santo, cambie nuestra manera de pensar, que los cristianos podamos experimentar esa obra transformadora de tu gracia en nuestro pensamiento por medio de la renovación de nuestra mente por obra de tu Espíritu Santo. La manera en que pensamos acerca de la vida, la manera que pensamos acerca de nosotros, de otras personas, de la situación que vivimos, pueda cambiar como resultado de escuchar con fe tu palabra. La manera en que sentimos, lo que estamos sintiendo, cómo nos sentimos, cambia también esto, Señor, por obra de tu Espíritu Santo, aplicando tu palabra a nuestro corazón. Mueve nuestra voluntad a la obediencia, primero que nada al arrepentimiento, pero también a la fe en Cristo Jesús. Te lo rogamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hagamos un ejercicio y veamos si usted puede identificar a este célebre filósofo. Todos pueden participar, menos Gaby, que estuvo en el culto anterior. Veamos si puede identificar a este filósofo. Le voy a leer unas líneas dichas por este filósofo y usted trate de decirme quién es este filósofo. Dice así: después de todo, ¿qué son los cumpleaños? Estás aquí hoy y mañana ya no estás. ¿Todavía no? ¿Nadie viene a su mente? Otro dicho de este filósofo: no te preocupes por mí, ve y disfruta de ti mismo. Yo me quedaré aquí y seré miserable. Tercera línea: nunca tengo altas esperanzas, así no me desilusionan. Nunca tengo altas esperanzas, así no me desilusionan. ¿Todavía no? ¿Identifican? ¿Están pensando en quién? ¿En Nietzsche? ¿Están pensando en Kant? ¿Están pensando en Foucault? ¿En quién están pensando? Quizás si lo leo tratando de emular la voz del filósofo, ustedes lo van a identificar. Después de todo, ¿qué son los cumpleaños? Estoy aquí
y mañana ya no estoy. ¿Quién es? Igor, así es. Igor, este célebre filósofo del mundo de Walt Disney, del Bosque de los 100 Acres, amigo de Winnie Pooh y de Christopher Robin. Ustedes saben que Igor es este personaje que siempre anda, por así decirlo, bajo una nube gris, bajo lluvia. Es decir, siempre Igor está triste, deprimido, y a veces Igor pues es muy pesimista con respecto a lo que sucede. Como él mismo dice, nunca tengo altas esperanzas acerca de nada, así nadie me va a desilusionar, así no voy a ser desilusionado. Pudiéramos decir que en este punto de su libro, Kohelet, este predicador, a quien el autor de Eclesiastés cita extensamente, pudiéramos decir que ha llegado a un punto muy bajo. Quizá pudiéramos decir que Eclesiastés en este punto refleja el gran pesimismo de este Kohelet, de este predicador. Este pasaje que está delante de nosotros, es decir, Eclesiastés 6, 10 al 12, es un pasaje interesante en el sentido de que la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en esto. Es un pasaje que trae a su conclusión la primera parte del libro de Eclesiastés. Y al final del capítulo 6 encontramos la séptima repetición de esos dichos, voy a decirlo en su original, de esos dichos Hebel, es decir, de esos dichos que en nuestra traducción se leen como vanidad. En más de 7 ocasiones, o 7 ocasiones por lo menos, el autor ha dicho, todo es vanidad. Esta es la gran conclusión a la que el autor de Eclesiastés llega con respecto a la vida. Todo es vanidad. La vida no tiene sentido. No hay ningún punto para esta vida. La vida no tiene significado. Esta es la gran conclusión a la que este hombre ha llegado. Tratando de encontrar significado, tratando de darle sentido a la vida, este hombre alcanzó esta conclusión. Después de haber explorado varios aspectos de la vida, tratando de encontrar sentido y significado para la vida, su conclusión fue: todo es Hebel, todo es vanidad. La palabra que se traduce, como ya hemos dicho, la palabra Hebel es una palabra que da la idea de algo que es efímero, algo que se desvanece, y en español se optó por decir todo es vano, nada tiene sentido. Pero este pasaje que tenemos frente a nosotros, Eclesiastés 6, 10 al 12, también es interesante porque juega un papel clave en el libro de Eclesiastés, porque funciona como una especie de transición de la primera a la segunda parte del libro. Vaya, no solamente concluye la primera parte, pero también sirve como transición a la segunda parte del libro. Y podemos ver nosotros que hay conexiones que el autor, bueno, que por lo menos Kohelet, y el autor de Eclesiastés citando a Kohelet, establece con la primera parte del libro. Cito un par de ejemplos. La perspectiva cíclica de la vida. En el capítulo 6, versículo 10, él dice lo siguiente, él dice así: respecto de lo que es, ya mucho que tiene nombre. Lo que es, ya ha sido. En el capítulo 1, ya ha hablado de esto, en los versículos 9 al 10, ya ha hablado de que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que es, ya fue. Lo que va a ser, hace tiempo que fue.
Para Kohelet, entonces la vida es como decíamos al principio de esta serie, es simplemente una gigantesca rueda de hámster. Y tú eres el hámster. No estás yendo a ningún lado. Cuando crees que has llegado a algo nuevo, simplemente te faltan años para darte cuenta que lo que tú consideras nuevo ya ha sido antes. Sí, la vida no tiene sentido alguno, simplemente es una rueda gigantesca de hámster y adivina qué, tú eres el hámster. También hay conexiones con lo que ha dicho anteriormente con respecto a la naturaleza del ser humano. En el capítulo 6, versículo 10, él dice lo siguiente: y se sabe que es hombre. Aquí lo dice así la Reina Valera. Pudiéramos también nosotros decirlo de esta forma: y se sabe qué es el hombre. ¿Qué es el hombre? Ya ha hablado de la naturaleza del ser humano antes en el capítulo 3, versículo 11, donde dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Es decir, que Dios puso en nosotros un deseo innato de entender cómo todas las cosas encajan, pero al mismo tiempo lo hizo de tal manera que nunca, dice él, vamos a poder entender cómo todas las cosas encajan debajo del sol. Ha hablado acerca de la naturaleza de Dios y habló acerca de Dios anteriormente. Aquí otra vez vuelve a hablar de Dios. O sea, hay conexiones con la primera parte del libro, pero también hay dos preguntas que se introducen en el versículo 12. Y estas dos preguntas van a también en turno introducir la segunda mitad, la segunda parte del libro. La primera pregunta, note usted, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Esta pregunta va a ser abordada en el capítulo 7, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 17. La segunda pregunta, versículo 12, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Esta pregunta será abordada en el capítulo 9, versículo 1 hasta el capítulo 10, versículo 20. Ahora, un comentarista hace una observación muy pero muy interesante. Y él argumenta que Kohelet se mueve de pesimismo a escepticismo. Es decir, la primera parte del libro está dominada por escepticismo. La nota más alta ahí es un marcado escepticismo con respecto a la vida. Pero este comentarista nos dice que él se mueve de pesimismo a escepticismo. Voy a decir otra vez. La primera parte marcada por pesimismo, la segunda parte marcada por escepticismo. El autor dice, capítulos 1 al 6, la nota dominante es pesimismo. Y el capítulo 7 en adelante, la nota dominante es escepticismo. Y la pregunta que de alguna manera domina la primera parte del libro, ¿sí? Es una pregunta que ha hecho una y otra vez el autor, más bien Kohelet, citado por el autor. Y la pregunta es, ¿qué ganancia tiene el hombre? ¿Qué ganancia tiene el hombre? Hizo esta pregunta en el principio del libro, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué gana el hombre? ¿Cuál es su ganancia? ¿Qué obtiene el hombre de esta vida? Voy a leer versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Kohelet se pregunta, ¿hay algún provecho para esta vida, de esta vida, en esta vida? ¿Tenemos alguna ganancia? ¿Ganamos algo? Hemos dicho anteriormente que la palabra es una palabra que viene del mundo comercial.
Es una palabra que se refiere a aquello que le queda a uno después de haber hecho cuentas. ¡Qué ganancia! Bueno, la respuesta de Kohelet pudiera expresarse en un dicho mexicano: buena venta, mala cuenta. Te esforzaste por ser padre, te esforzaste por ser un buen trabajador, te esforzaste por ser un buen esposo, una buena esposa, te esforzaste por ser lo que usted quiera. ¿Y qué? ¿Qué ganaste? Al final del día, ¿qué ganaste? Para Kohelet no hay ninguna ganancia. Él dice, sí, lo único que tú tienes es lo que él llama una porción. ¿Y qué es esta porción según Kohelet? Pues es el fruto de tu trabajo. Y él ha aconsejado una y otra vez a lo largo de la primera parte del libro: come, bebe, diviértete, porque es lo único que te queda, es lo único que tienes. Trata de hacer lo más que puedas de tu vida, disfruta lo más que puedas. Hasta hace algunos años había uno de esos hashtag YOLO, solamente vives una vez, es lo que quiere decir en español, you only live once. Solo vives una vez, disfruta lo más que puedas. Esa pequeña porción que tienes, lo que ganaste de tu trabajo, lo que obtuviste, disfrútalo. Pero ¿sabes qué? Ni eso te va a satisfacer, ni eso te va a dar significado, ni ahí podrás tú encontrar la respuesta. A lo largo de esta primera parte, Kohelet ha estado entonces tratando de saber si ganamos algo. Después de tanto afán, después de tanto trabajo, ¿qué te queda? ¿Qué te queda debajo del sol? ¿Qué es lo que te queda? Ahora, a lo largo de esta exposición o de esta serie de exposiciones, hemos citado a algunos poetas de la cultura pop. Hemos citado a Mick Jagger. Y Mick Jagger tiene una canción que se llama No encuentro satisfacción. Y ciertamente en este punto Kohelet no ha encontrado satisfacción. Pero también citamos la semana pasada a Bono de U2 con la canción Todavía no encuentro lo que he estado buscando. Todavía no lo encuentro. Es aquí donde está Kohelet. Pero note usted, por favor, Kohelet llega a un punto bastante sombrío aquí. Y usted va a ver por qué en un momento más. Pero es importante que usted y yo recordemos algo. Téngalo en mente, por favor. Kohelet está viendo a la vida a través de una cosmovisión de debajo del sol. Es decir, su cosmovisión es una cosmovisión que no incluye creer en algo más allá del sol. Para él, todo lo que hay es esta vida. No hay nada más allá. Para él, la vida no tiene sentido debajo del sol. No hay sentido. Y como no hay nada más allá, entonces Kohelet no tiene verdadera esperanza. Pero no solamente eso. Recuerde usted, él cree en Dios. Ciertamente vemos a Kohelet hablando acerca de Dios, pero la manera en que habla acerca de Dios nos muestra que para él o bien Dios es irrelevante o bien Dios no ofrece ninguna respuesta o sencillamente Dios no tiene su mejor interés en mente. Dios es un Dios distante. Dios está ahí en sus cielos y yo estoy aquí viviendo esta vida miserable sin sentido. Y Dios no hace ninguna diferencia. ¿O cuántas personas viven su vida de esta manera? ¿Cuántas personas han llegado a este punto en sus vidas? Y en un sentido, es bueno estar ahí cuando nos damos cuenta de que no hay nada debajo del sol, no hay nada en esta vida que pueda darnos las respuestas que buscamos,
que no hay nada en esta vida que pueda satisfacer nuestros deseos más profundos. Ese es un buen lugar para estar. Vaya, mire usted, como dijimos, es una especie como de repaso de la primera parte. Como dijimos en algún momento, lo peor que nos puede suceder no es que nuestros sueños más preciados no se cumplan, que ninguno de ellos se cumplan. Lo peor que nos puede suceder en un sentido es que todos ellos se cumplan. ¿Por qué? Porque muchas personas han experimentado tenerlo todo, han disfrutado todo, han probado todo y aún así, como Bono dicen, todavía no encuentro lo que estoy buscando. Y pueden llegar a un punto en que no hay otro lugar a donde ir por respuestas, por significado, por sentido, por propósito. En otro sentido, ese es un buen lugar donde estar. Porque es cuando la persona entonces tiene que mirar más allá del sol. Tiene que levantar la mirada y ver más allá del horizonte. Y entonces poder encontrar lo que su alma anhela en ningún otro, sino en Jesucristo mismo. Ahora, quiero entonces mostrarle a dónde ha llegado este hombre, a qué punto ha llegado. Es Igor con esteroides, ¿sí? El pesimismo, el escepticismo que este hombre tiene, realmente a algunos les produce incomodidad de que la Biblia esté citando a un hombre así. Pero esto es lo que Kohelet dice. Vea usted, por favor. En primer lugar, note conmigo aquí, en el capítulo 6, versículos 10 y versículo 11, lo que dice. Respecto de lo que es, ya ha mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. ¿Qué está diciendo? Bueno, él está diciendo, ¿sabes una cosa? Probablemente, nunca vas a encontrar el significado de la vida. Probablemente nunca vas tú a entender por qué. Y él menciona 3 cosas. Número 1, vea usted. Respecto de lo que es, ya mucho que tiene nombre. Esta frase la leemos y no nos suena a nada. Quizá por la manera en que se traduce, quizá también porque es una frase que refleja pues el pensamiento del antiguo cercano oriente. Dice, respecto de lo que es, ya hace mucho que tiene nombre, hace mucho que fue nombrado. Lo que es, hace tiempo que le pusieron nombre. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Kohelet con esta frase? Bueno, entendamos primero que nada, ¿qué significa lo que él dice aquí cuando dice que lo que es ya mucho que tiene nombre, que ha sido nombrado, que le pusieron nombre? Bueno, en el antiguo cercano oriente, en ese tiempo, ponerle nombre a algo significaba ejercer autoridad sobre aquello que se nombraba. Por ejemplo, si alguien conquistaba una ciudad y le ponía nombre, de alguna manera estaba ejerciendo autoridad sobre esa ciudad. Pero quizás los 2 ejemplos más claros de esto son lo que sucedió en Edén. Dios le dijo a Adán que le pusiera nombre a los animales, ¿no es cierto? Y Adán, que fue creado para ser un vicerregente, Adán que fue creado para ser, por supuesto, alguien que reinaría sobre el mundo entero bajo la autoridad del gran rey, del Dios Todopoderoso. Él entonces, al poner nombre a los animales, lo que estaba haciendo era ejercer la autoridad que Dios le había dado sobre la creación. Entendamos entonces
que Adán, al nombrar gato, gato, y al perro, perro, y a la vaca, vaca, o como les haya puesto, Adán, como el vicerregente de la creación, ejerció autoridad sobre estos animales. No, hermanos, los animales y los seres humanos no somos iguales. No lo somos. Por supuesto que no. Si usted piensa como un creyente y ve la vida a través de una perspectiva o de una cosmovisión cristiana, jamás usted va a decir que su perro, que su gato, que su mascota es su hijo, su hija, su nieto o su nieta. Jamás. Si usted piensa como un pagano, por supuesto que lo va a hacer. Por supuesto. Usted va a difuminar la línea marcada que hay entre animales y seres humanos. ¿Sí? Nosotros fuimos creados para ejercer dominio benevolente sobre el resto de la creación. No me malentienda. Los perros y los gatos pueden ser parte de la familia, pero no en el mismo sentido. Tuve un perrito que murió hace poco y todavía me duele poner mi mano y ya no sentir su piel calientita bajo mi hamaca, ¿sí? Pero de eso a que yo diga es mi hijo, hay un gran abismo. Entonces, Adán le pone nombre a los animales, ejerce autoridad. También, yo sé que no le va a gustar a las hermanas lo que voy a decir, si piensan como paganas, pero si piensan como cristianas, por supuesto que sí. Cuando Adán creó a Eva, Dios trajo a Eva a Adán. Cuando Adán creó a Eva. No, cuando Dios creó a Eva. Es que me traicionó mi misoginia. Pero cuando Dios, cuando Dios creó a Eva, quise decir. Bueno, nos quitaron la costilla, pero bueno. Cuando Dios creó a Eva, la trajo a Adán, quise decir. ¿Ok? Perdón. Es un recurso que los predicadores usamos para ver si están siguiendo el hilo del sermón. No, pero bueno. ¿Qué pasó? Dios vio a Eva y después del wow. Es el recurso. ¿Ya vieron? Dios trajo a Eva, por eso decía, y Adán vio a Eva y entonces dijo, wow, wow. Y después que dijo, hola, soy Adán, ¿cómo te llamas tú? ¿Eso fue lo que hizo? Hola, soy Adán. ¿Cómo te gustaría que yo te diga? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo quieres que te diga? ¿Cómo te llamas? ¿Eso fue lo que hizo Adán? No, le puso nombre a Eva. ¿Y qué quiere decir esto? Que Adán estaba ejerciendo la autoridad que Dios le había dado sobre la mujer. Yo sé que algunas de ustedes que tal vez piensan demasiado como las feministas radicales de este mundo están como que retorciéndose en su interior, pero esto es lo que la palabra de Dios dice. Hombre y mujer son iguales en todo sentido, pero en cuanto a la autoridad, Dios dio la autoridad al varón. Ahora, eso es asunto de otro sermón. Pero lo menciono como ejemplo, ¿por qué? Porque Kohelet dice, mira, lo que es ya ha sido nombrado hace mucho. En otras palabras, Dios ya determinó todo lo que sucede. Dios en su autoridad dijo, esto sucede y esto va a suceder, y entonces, ¿para qué le buscas? ¿Para qué le buscas? ¿Qué será? Será. ¿Sí? Lo que va a pasar, va a pasar. ¿Para qué saco el paraguas? Si Dios ya determinó que me moje, me voy a mojar. ¿Para qué? ¿Cuál es el chiste? Dios ya nombró todo. Dios ya ejerció su autoridad. Dios ya determinó lo que va a suceder. ¿De qué me sirve entonces estarme preocupando? Si está malo el tiempo, salgo sin suéter. Si me voy a enfermar, me voy a enfermar. O sea, pueden ustedes ver este fatalismo, ¿sí? Esto es así como que un calvinismo con esteroides. O sea, es hipercalvinismo. Es decir, todo Dios soberanamente ya lo determinó y no tiene caso. No tiene caso. O sea, Kohelet ve a Dios como este soberano que simplemente ha determinado todo. Entonces, ¿para qué le busco?
En segundo lugar, noten que dice, y sabemos que es el hombre. Y sabemos que es el hombre. Bueno, interesantemente usa la palabra Adán. Yo sé que los yucatecos no tenemos problema con pronunciar Adán en su original hebreo. Decimos Adam, así como decimos Pam y decimos Bem y cosas así, ¿verdad? Pero la palabra es Adam con M, que se traduce como Adán. Y la palabra Adam puede referirse al primer hombre histórico y real, Adán, o también puede referirse a la humanidad, a la raza humana. Y entonces dice él, sabemos que es Adán, sabemos que son los hombres, sabemos que son los seres humanos. Adán fue tomado ¿de dónde? De Adamá, fue tomado de la tierra. El hombre es polvo, simplemente es polvo en el viento. Ahí está su Kansas, dust in the wind. Solamente somos polvo que se lleva el viento. O sea, ¿cómo quieres tú poder darle sentido a esta vida si solamente eres polvo? Y precisamente por eso dice en tercer lugar él. Y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. ¿Qué está diciendo Kohelet? Lo que está diciendo, además de que Dios ya determinó todo y que yo soy simplemente un pequeño grano de polvo en este universo, ¿no? ¿De qué me sirve altercar con Dios? La palabra que él usa aquí es una palabra que tiene sus connotaciones legales, pero que pues se refiere, vaya, ¿a qué? Cuando uno está tratando de defender sus derechos ante alguien que es más fuerte. O sea, es como tu hija discutieron con tu madre, ¿no? O así por el estilo. Dice, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve estar disputando con alguien que es más fuerte? Ya ven que los no cristianos a veces usan términos para referirse a Dios como el grandote de allá arriba, ¿no? No sé si ustedes han oído esto, ¿verdad? Si se refieren a Dios a veces como el hombre que está en el segundo piso, ¿no? ¿De qué te sirve disputar con él? ¿De qué te sirve pelear con él? No le vas a ganar. Bueno, todo esto tomado en conjunto nos habla de que Kohelet ya llevó su pesimismo a un punto muy profundo. Muy, pero muy profundo. Quizá usted no está ahí, quizá usted no es Igor, quizá usted no es Kohelet, pero quizá el día de hoy tal vez está tratando de combatir un pesimismo que está como que queriendo llenar su vida, porque ve que las cosas no cambian, su marido no cambia, sus hijos no cambian, su marido no cambia, el pastor no cambia, la iglesia no cambia, porque usted ve que ora y como que no pasa nada. Quizá y solo quizá también usted ya empezó a sentir ese pesimismo en su vida. Al punto en que se está cuestionando si sirve de algo ser cristiano. Y si es cristiano, se cuestiona, ¿sirve de algo orar? ¿De qué sirve hacer esto? ¿De qué sirve hacer lo otro? Si al final del día no pasa nada. O a lo mejor usted, por las experiencias que ha tenido en la vida hasta este día, también usted, bueno, empieza como Igor a decir, si no tengo altas esperanzas, no me van a desilusionar. Y empieza usted a vivir con esa sospecha, ¿no? De mejor espera lo peor, espera lo peor. Espera lo peor de la gente, espera lo peor de la vida. Así no te vas a sorprender, ¿sí? Espera lo peor. Así no te vas a desilusionar. Vaya, como decía un personaje en la serie The House, el doctor Chase, Robert Chase, su papá los había abandonado cuando era muy chico, era pequeño. Su mamá terminó siendo una adicta y demás y todo, y Chase se quedó a cuidar a la mamá y el papá los abandonó. Y entonces, en un diálogo ahí con el doctor House le pregunta, ¿por qué lo odias tanto? Y entonces Chase dice, no lo odio.
Simplemente yo aprendí que si no espero que venga mi juego de béisbol, no duele. Si no espero que venga a casa, no duele. Si no espero que venga a mi graduación, no duele. Y entonces, esta actitud de Chase quizá, no sé, tal vez alguno de nosotros la empieza a tener con respecto a la vida es así, todos te van a fallar, todos te van a desilusionar, todos, hasta los cristianos, todos, el pastor, todos, tus padres, todos. Quizá, no lo sé, Dios sabe, si alguno de nosotros está aquí con una actitud, quizá no al punto de Kohelet, pero sí con un pesimismo con respecto a esta vida. Quizá usted dice, mejor, si mis hijos no tienen hijos, no voy a sufrir. Mejor. Mejor. Si no me caso, no me va a pasar lo que le pasó a esta señora. No me engaña. Quizá está usted con esta perspectiva de la vida, en mayor o en menor medida. Pesimismo, por un lado. Pero luego Kohelet se hace unas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Pero antes de estas preguntas, note que en el versículo 11 dice, ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. O sea, te vas a poner a contender y hablar con Dios, es en vano. Las muchas palabras son en vano. ¿Qué te queda? Versículo 12. Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? El autor, ese comentarista que les decía al principio, dice, se está moviendo de pesimismo a escepticismo. ¿Sí? Y entonces él empieza ya a entrar a discusiones más filosóficas, si usted quiere. ¿Ok? Empieza a ir más profundo. La pregunta que, digamos, domina la segunda parte, ya no es tanto qué provecho tiene. En términos de Kohelet dice, ya respondimos esa pregunta, ninguno. Ahora él hace otra pregunta, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Escepticismo. ¿Quién sabe? Por supuesto, nuestra cultura ha sido moldeada por el llamado postmodernismo. Y muchas cosas pudiéramos decir. Pero uno de los frutos del postmodernismo es escepticismo con respecto a la vida. ¿Por qué? Porque quizá la característica más central del postmodernismo es que no existe tal cosa como la verdad. No existe. No hay una verdad que sea objetiva, una verdad que sea universal, una verdad que sea vinculante para todos. No existe tal cosa. Y si existiera, dice el postmodernismo, nadie tiene acceso a la verdad, o por lo menos a toda la verdad. Por lo tanto, si no hay verdad, cada quien crea su propia verdad. Y entonces, los postmodernistas piensan de este modo. Cuando alguien viene a hablarte de algo que afirman es verdad, duda, sospecha. No le creas. Porque lo único que quiere es ejercer dominio sobre ti, es dominarte, es ejercer poder, es oprimirte con su verdad. Entonces, esta es una época también de un gran marcado escepticismo. Ahora, noten cómo Kohelet expresa este escepticismo. Primero que nada dice, ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? ¿Quién sabe qué es lo bueno para el hombre? Nadie. Y noten cómo se refiere a la vida del ser humano. Todos los días de la vida de su vanidad, de su miserable vida sin sentido y sin significado, los cuales pasa como una sombra. Así o más pesimista y escéptico. ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre? Nadie lo sabe. Nadie, dice.
Y por otro lado, segunda pregunta, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? ¿Alguien sabe el futuro? ¿Alguien sabe lo que va a venir? ¿Alguien sabe lo que va a pasar? No, absolutamente nadie, nadie. No lo saben tus padres, no lo sabe tu pastor, no lo sabe Siri, no lo sabe Alexa, no lo sabe ChatGPT, no lo sabe nadie. Nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Quizá usted también no ha llegado a este punto de ser un escéptico como Kohelet, al menos se muestra aquí. Pero quizá también por ahí usted alberga escepticismo y quizá también en usted hay preguntas, ¿quién sabe si? ¿Quién sabe si? ¿Quién sabe qué va a pasar? No podemos saber qué va a pasar cuando muramos. No podemos saber qué va a pasar. No sabemos si hay algo más allá de la vida. No sabemos. Quizá usted sea esa clase de persona o quizá usted simplemente, aún siendo cristiano, aún afirmando ser cristiano, también se pregunta, ¿quién sabe si? ¿Quién sabe si? No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar mañana. No sé qué va a ocurrir. Bueno, por supuesto que en un sentido no sabemos qué va a pasar mañana, pero en otro sentido, como creyentes, podemos tener una mejor postura, una mejor actitud que la que tiene Kohelet con respecto a la vida. Ni pesimismo, ni escepticismo. El creyente verdadero, si bien hay veces en la vida puede caer en estas cosas, el creyente verdadero puede sobreponerse al pesimismo y al escepticismo que le rodean. El creyente verdadero ni es pesimista ni es escéptico, es realista. Y este realismo es un realismo bíblico. Y un realismo bíblico te dice que la vida es difícil, que la vida de este lado del Edén y de este lado del cielo se vive en un mundo bajo maldición. Y si vives tu vida en un mundo bajo maldición, ¿qué esperas que suceda? El cristiano tiene un realismo bíblico en el sentido de que sabe que en esta vida habrá dureza, habrá enfermedad, habrá tristeza, habrá desilusión, habrá corazones rotos, habrá enfermedad, habrán divorcios, habrán muertes, habrá cáncer, habrá todo ese tipo de cosas. El cristiano sabe que esto es la realidad. El cristiano mira a la vida no a través de lentes de pesimismo ni de escepticismo, sino a través de una cosmovisión bíblica que le dice: en el mundo tendrás aflicción. Y no solamente la aflicción que viene por vivir en un mundo caído, sino la aflicción que viene por ser cristiano. ¿Por qué digo tal cosa? Porque a veces ser cristiano representa para ti no tener la mejor vida que puedes esperar, sino que toda tu vida se ponga de cabeza. Si no, pregúntele, por ejemplo, a María, la madre del Salvador, adolescente de 14 años, felizmente comprometida para casarse, estaba esperando el bridal shower y ¡pum!, se le aparece un ángel y le dice: vas a quedar embarazada del Espíritu Santo. Toda su vida de cabeza. ¿Conoces al Señor Jesús? Tu familia te empieza a rechazar. ¿Conoces al Señor Jesús? Como en el Medio Oriente, tu familia misma te quiere matar. Entonces, el cristiano ve la vida a través de esos lentes de un realismo bíblico. En el mundo tendrás aflicción, pero el cristiano conoce la segunda parte de esta aseveración.
¿Cuál es la segunda parte? Pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús le dijo a sus discípulos en ese aposento alto: ustedes tendrán tristeza. Se los dijo, pero su tristeza se volverá en gozo. Su tristeza se volverá en gozo. Y esto es la promesa para el creyente. Vas a pasar por momentos difíciles en la vida, aún como creyente. Vas a sufrir dolor, vas a tener desilusiones, vas a sufrir rechazos, vas a experimentar enfermedad, vas a pasar por la noche oscura del alma, pero tu tristeza se volverá en gozo. Y no solo eso, Jesús le dijo a sus discípulos en ese aposento alto, ¿sí? Ustedes tendrán un gozo que nadie les podrá quitar, que nadie les podrá quitar. Dirijo su atención a la primera Navidad. Esos pastores que fueron al pesebre, como le llamamos. Ellos fueron y vieron al niño. El ángel les había dicho: les doy nuevas de gran gozo, que serán para toda clase de gente. Y entonces el ángel les dijo que fueran y encontrarían a un niño acostado sobre un pesebre, envuelto en pañales. Fueron los pastores a ver a ese niño. Y nos dice Lucas que ellos regresaron de ese lugar como con gran gozo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cambió en algo la vida de estos pastores financieramente? ¿O fueron al mismo lugar del que partieron? Fueron a la misma situación, fueron a la misma realidad, pero con una diferencia. Fueron con un gozo que nadie les puede quitar. ¿Por qué? Porque vieron al Salvador. Porque vieron al Salvador. Hermano, hermana, la vida va a ser muy difícil, para unos más, para otros menos. Pero el creyente es llamado a enfrentarla ni con pesimismo ni con escepticismo. ¿Por qué? Porque su Salvador nació. Porque su Salvador fue a la cruz. Porque su Salvador se levantó de los muertos. Porque su Salvador reina en gloria. Y porque su Salvador va a regresar. Y cuando Él regrese, todas nuestras tristezas se volverán en gozo. Ahora disfrutamos de cierta medida de gozo por el Espíritu Santo que está en nosotros. Usted, si no es cristiano, no puede entender lo que le estoy diciendo. Y su vida continuará siendo marcada por pesimismo y por escepticismo. Pero si conoce a Jesús como su Señor y Salvador, entonces quizá las cosas que le rodean no cambian. Quizá nada aparentemente cambie. Seguirá casado con la misma persona, tendrá los mismos hijos, el mismo trabajo, el mismo jefe, las mismas circunstancias, las mismas dolencias, los mismos padecimientos. Pero si conoce a Jesús como su Señor y Salvador, usted tendrá un gozo que no depende de sus circunstancias y que nadie le podrá quitar. Así que en el nombre de Jesús le invito este día a tener una conversación para hablarle acerca de este Jesús de quien hablamos aquí y a quien adoramos aquí. Y por último, ¿cómo está usted creyente el día de hoy? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está el Igor que vive dentro de usted? ¿Se ha vuelto pesimista? Ve la familia y dice, ve al esposo y dice, ve a los hijos y dice, ve a la iglesia y dice, ve al pastor y dice, ¿cómo está hoy? ¿Es usted una persona también que en la misma iglesia tiene la misma actitud de Igor, de no pongo esperanzas altas, así no me desilusiono? Mejor me protejo, que no me lastimen.
si no espero nada? ¿Viene usted a la iglesia esperando siempre lo peor de la gente? ¿Siempre esperando que las cosas van a terminar mal? ¿Es usted una de esas personas que, por ejemplo, está en una celebración con mucho gozo, con mucha alegría, con lo que usted quiera, pero piensa para sus adentros, digo, todo está tan bien que no puede ser? Seguramente algo malo va a pasar. Está tan bien que algo malo va a pasar. ¿Esa actitud tiene? Bueno, sí, probablemente sí. Probablemente hoy está disfrutando, mañana está en un hospital. Ahí está nuestra hermana Elsie. Ahí está nuestro hermano Brian. ¿Sí? Pero ¿qué le va a sostener ahí? El gozo del Espíritu Santo. El gozo que proviene de saber que su Salvador nació, que vive y reina y algún día vendrá para enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Que Dios bendiga su palabra. Amén.